difiere la administración de un edificio y la de un barrio cerrado? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Creo que sería... No podemos hablar en forma genérica porque hay barrios cerrados y edificios y edificios. Entonces, aquí lo que voy es, tenemos edificios en diferentes zonas y aunque parezca broma, cada zona tiene sus bemoles. Depende mucho de quién ocupa el edificio del barrio cerrado. En el caso a veces los barrios cerrados, estamos hablando de otras necesidades, tenemos parques, capaz que claro, todo lo que es mantenimiento, seguridad, parques, amenities, genera cierta importancia, pero habitualmente también implica ciertos desafíos porque muchos de los barrios cerrados no están en la ciudad y están a cierta distancia y habitualmente eso para los proveedores es distinto. También a veces las exigencias son distintos, depende también a veces del nivel social, a veces en base a esa relación que tú decías de los desarrolladores, que los desarrolladores han mantenido durante mucho tiempo los barrios cerrados, de alguna manera los propietarios se han malcriado, no lo digo despectivamente, sino en el sentido de que la complacencia del desarrollador para que ellos estén bien implica muchas veces darle más cosas de lo que pagaron. De lo que pagaron y lo que corresponde. Entonces, a la hora de que entre un administrador, ¿me explico? La sensación siempre es la misma, pagar poco y que necesito a alguien 24/365. Sí. Y la realidad es que estamos, y ahí es donde viene el tema de la profesionalización de nuestro rubro, nosotros estamos en un rubro que es extremadamente demandante, de alguna manera todos los servicios, todo lo como se llama la parte normativa, reglamento, contabilidad, etcétera, etcétera, y eso tiene un valor. Y habitualmente, conceptualmente, las personas piensan, un administrador es una persona que vengo y le voy a tener un sillón acá, de esclavo, cuando yo necesite, haceme caso, ¿no? Básicamente, esa es la percepción, o sea, muchas veces nos plantean a nosotros, bueno, ¿sabes qué? Yo te contraté, entonces no me gusta esto y bueno, la próxima vez te voy a despedir, básicamente, ¿verdad? No te ven como un proveedor de servicio, o sea, claro, esa amenaza está constante. Entonces, a lo que voy es, los barrios cerrados habitualmente están asociados a mayor poder adquisitivo. Estamos hablando sobre todo de los barrios nuevos que se están haciendo, el otro lado de Chacoí, evidentemente hacia Sambert, etcétera, etcétera. Implica otro tipo de demandas, otro tipo de infraestructura probablemente, otro tipo de proveedores y dentro de eso también a nosotros. Nosotros particularmente nos hemos especializado en los últimos años en todos los edificios, en diferentes zonas y básicamente entendemos que es distinto. Ajá. ¿Está bien? Pero básicamente la raíz es la misma, por eso la raíz normativa, la raíz estructural es la misma, pero hay que tomar los bemoles de cada uno para la hora de, por ejemplo, hacer un reglamento interno, un reglamento de copropiedad, sí, probablemente implique ciertos cambios. Y también significa en algunos barrios cerrados mucha gente que ni siquiera ha construido su casa, que tiene como inversión el terreno. Sí, bueno, por ejemplo... Y ese es otro de los problemas. Es que en realidad son cosas simples, obvio, pero complejas. Por ejemplo, ¿quién tiene que pagar la limpieza del terreno? Claro. Entonces entra una disputa. Van, pagan y lo ponen en las expensas. Todos los propietarios que tienen casa, ¿qué es lo que van a decir? No, pero porque eso le tengo que pagar a fulano. Y los otros con razón dicen, los que mandaron pagar, dicen, ¿qué quiere que te coman los mosquitos? ¿Qué quiere que se te meta alguien ahí en ese terreno? Digo, y no, hay que facturárselo las expensas al dueño del terreno. A ver, si en el reglamento de copropiedad o en el reglamento interno eso estuviera bien especificado, es simple. Quien tenga un terreno así tiene que estar mantenido y si no se le va a facturar y a otra cosa. Ya nos sacamos temas y problemas, por eso depende siempre de la estructura. Del reglamento, es muy importante un reglamento. Sí, no solo es importante el reglamento de copropiedad que es el que hace a la Constitución. Cuando alguien compra un edificio o va en un barrio cerrado, tiene contrato de compraventa y te diría que el 50% no lee el reglamento de copropiedad. O sea, que es mi ley magna para donde voy a ir a vivir. No lo lee. A su vez, si hay reglamento interno, te diría que ese 50 al 25% lo lee. ¿Está bien? Y cuando entra, la primera sensación que lo tiene cuando lee, no puede ser. Esto está mal, hay que cambiar, esto no puede. Hay casos que han vendido departamentos que no son pet friendly y la gente compra con un perro. Con un perro. Eso es lo más típico que conozco yo. Entonces, ahí entra toda una problemática. Y no es un perrito. No, un perro. Es un perrazo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que te plantea ahí? Por ejemplo, para el administrador. Acá no hay perro, no puede ser perro. Viene el consejo, viene un grupo de... No, pero vamos a dejarlo porque fíjate que el perro... Hay que hacer una asamblea.
vamos a una asamblea extraordinaria a ver qué es lo que pasa para eso. La mayoría vota. ¿Me explico? Y quiere. Ahora, ¿cuál es el problema? No importa que sea a favor o negativa. Toda esa actividad que implicó 7 llamados, 200 convocatorias, etcétera, nosotros como administradores tenemos que hacerlo. Entonces, cuando la gente pregunta cuántos son tus honorarios, no es para liquidar las expensas. Porque si yo tengo un caso de eso, pierdo plata en la mitad de los edificios que administro ese mes. Entonces, ese es un ejemplo para muestra un botón de lo que pasa cotidianamente. Entonces, ahí es lo importante, y volvemos un poco al libro, es esa visión amplia de lo que implica la propiedad horizontal, el vivir la copropiedad. De alguna manera, lo que nos implica a nosotros vivir en copropiedad. Porque tenemos que, como compradores informados, alguien va al shopping a comprarse una ropa, por ejemplo, unos zapatos. Sí. Va a las pruebas de... Una hora va a pasar probándose zapato y poniéndose el espejo, etcétera, ¿no? Sin discriminación masculino o femenino. Sí, sí, sí. Pero va a pasar. Va a comprar un edificio, no se toma 5 minutos para leer el reglamento de copropiedad. Entonces, ¿no? Unos 300.000, 400.000, 500.000 versus millones. Entonces, ahí también hay una parte de decir, no, todos somos amigos, todos, sí, no te preocupes de la gran 7. También el vendedor nunca te aconseja que leas. Bueno, pero porque también la profesionalización de real estate advisor o de asesor agente inmobiliario, de bienes raíces, ¿verdad? Es muy nueva. A ver, nosotros lo que tenemos evidentemente es una cantidad de asesores inmobiliarios por toda Asunción. Ahora, también es importante la profesionalización, y volvemos al libro. Es para el asesor inmobiliario entender qué es lo que está vendiendo. Muy importante. Es clave. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos que entender que una buena venta es cuando quien compra sabe lo que compra, porque va a ser un cliente satisfecho. Sí. Si yo vendo un departamento y no le enseño de alguna manera o le explico, o por más que la persona haya tenido 200 departamentos, capaz que compró en el exterior, o le prometo una tasa de rentabilidad como muchas veces pasa que no existe. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros ya tenemos un cliente insatisfecho. ¿Qué es lo que va a hacer a veces el asesor? No, es el problema de la administración, aquel edificio más barato, más lo otro. En realidad la esencia es la capacitación y el asesoramiento correcto. O sea, clientes bien asesorados van a ser futuros clientes. Y lo que nos está pasando es que esa desinformación lo que lleva es esa ansiedad de vender, también llega a vender con falsas promesas. Claro. Y eso de alguna manera es que estamos comprando en forma desinformada, aterrizamos, ¿está bien? Y parte de la pista somos nosotros. Claro. ¿Y cuál es el problema? Es que el choque va contra nosotros. Entonces, de alguna manera, claro que vamos a hablar, se habla y vamos pasando y es parte de nuestro trabajo y a nosotros nos encanta lo que hacemos. Pero siempre es importante, es mucho más fácil y fluido, gratificante, digamos, es que hablar todos con la misma lengua, digamos. Claro. Y volvemos ahí al principio, a la medida que todos entendamos nuestros derechos y obligaciones, eso lo que nos va a permitir es entablar los temas en serio, en una forma rápida, en una forma fluida y llegar a buenas resoluciones. De vuelta, es un proceso y hay que tomarlo como eso. Esto es una herramienta, el libro es una herramienta. Una herramienta. Probablemente va a haber el día futuro. De hecho, ya cuando salimos, cuando hicimos la presentación, ya tenemos nota para un próximo libro. Es que es tan interesante el tema, claro. ¿Está bien? Que nosotros probablemente, y Dios mediante, saquemos otro libro con más casos y demás, para los efectos de vuelta es claro, generar una conducta con casos de lo que pasa comúnmente y cómo solucionarlo. Claro, es que el libro ya trae, por eso es manual práctico, varios casos puntuales que le va a servir a cualquier persona. El tema es seguir incorporando, porque también lo que tenemos que pensar, que la ley de propiedad horizontal en nuestro país es de larga data. ¿De verdad? Sí, Pensé que era entonces, nueva. en realidad necesitamos una más ayornada a la consultura actual. Algo más 2023-2024. Y sí, 2030. Ya tenemos ya que ir pensando en adelante. O sea, a ver, acá hay algo muy importante. Hay muchos municipios, ¿verdad? Sí. Cada uno con su tema. Con sus propias reglas. Entonces, de alguna manera estamos en sostenibilidad, desagües, etc. Hay una cantidad de temas interesantes, vialidad. Creo que hay que seguir planificando y trabajando y de alguna manera lo que nos tiene que permitir toda esta información y conocimiento es eso, hacer las cosas de alguna manera a futuro. Esa es un poco la clave.